No podemos cambiar el viento, pero podemos ajustar las velas. Una frase de Aristóteles Onassis. Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM y caminoalsol.do. ¡Ja! Llegó el abogado de Camino al Sol, doctor Paulino Duarte, abogado y CEO de la firma de abogados Duarte y Tejada. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Hey, Rey, ese magnífico equipo, buenos días, con la pila recargada como el sol. Buenos días, Paulino, buenos días. Buenísimo, Paulino. Qué bueno el tema que nos traes, defensa de tus derechos e inversión contra las constructoras al momento de comprar un apartamento o casa. Paulino, los micrófonos son todos suyos. Nos callamos para escucharte. Claro. Mire, señores, quisimos compartir este interesantísimo tema porque es pan de cada día que están sufriendo tanto las parejas dominicanas que han durado 30, 40 años trabajando fuera, que han venido al país, que le han vendido sueños en contratos de la casa de su vida y han dado una cantidad importante de sus ahorros para recibir su apartamento. O aquel extranjero que vendió todos sus bienes en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, le vendieron la idea de que en Punta Cana iba a vivir como un príncipe a un costo y una rentabilidad que le iba a devolver la misma empresa que construye por haber adquirido X apartamento. Bien, hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué está pasando en la realidad? Y se me quedaba antes de continuar de esa joven pareja que ha trabajado de manera sacrificada para sacar su apartamento y que le han prometido que van a entregarle su residencia en 2 años y medio. Han avanzado el 60, el 70%, pero lo han puesto a firmar un contrato. Y en ese momento, y es una cuestión que yo quiero llamar la atención a ti que me escucha, que está interesado en comprar tu apartamento. Si tú vas a comprar, a firmar un contrato bajo venta condicional, un contrato de reserva, una promesa de venta sobre esa construcción que van a hacer a futuro, te sugiero que te asesores, que leas tranquilamente el contrato que te van a poner a firmar, el contrato marco, si es una venta condicional, y leas entre líneas o te asesores y lleve tu abogado para que puedan identificar lo que yo llamo, o no lo que yo llamo, sino lo que son cláusulas abusivas y ocultas en los contratos con la constructora. Y me explico. Sí. Muchas constructoras te ponen a firmar un contrato donde dice que te van a entregar a 2 años. Ay. Que si en ese, se multiplica. Y que si en ese trayecto, por una razón u otra, tú no pudieras pues adquirir el inmueble o lo que fuera, tú vas a perder un 70% del dinero que avanzaste. Y si es la constructora la que incumple, solo te va a reconocer un 10%. Qué lindo, ¿eh? Ahí hay una desigualdad, Rey. Totalmente. Una desproporcionalidad entre la libre voluntad de dos partes que, entre comillas, se supone, se han sentado para llegar a un consenso, discutir una convención y que sea equilibrado. Pero no es equilibrado cuando por una razón u otra la constructora, después de pasados los 2 años, me llama y me dice que el inmueble tiene un disparo de aumento de un 50 a un 60%, claro, porque los materiales se encarecieron o porque no pudo construirlo, porque el título que tenía, cualquier situación, y te van a devolver solo el 10%. Imagínate que tu casa o tu apartamento te haya costado, por decirlo así, $300,000, porque ya no se venden pesos para tú tener una buena residencia o una aceptable, no tan buena. Y que te diga la constructora que solamente por haber retenido el dinero esos 3 años te va a devolver el dinero con un 10% de penalidad cuando ella logre en el futuro construir o vender el inmueble. Porque tampoco es inmediato, es cuando logre vender eso. Sobeda, pero ese es el problema. Por eso es que se están enriqueciendo. Entonces, esa es la primera cláusula abusiva. La segunda cláusula abusiva es que tú no puedes aceptar que si te están vendiendo un inmueble, en el contrato aparezca que solamente te van a dar 1 año de garantía por los vicios ocultos. Porque
hay tres tipos de vicios ocultos, Rey. Ajá. Hay un vicio que se manifiesta en la fachada del inmueble porque vino un aguacero y el ornato, el bumper que tenía delante se dañó. Para esos casos, la ley, el Código Civil, prevé que es un plazo de 1 año para esa simple fachada. Cuando se trata la inhabitabilidad del inmueble, porque cuando viene el agua filtra, cae más agua en mi apartamento que en el del vecino, y porque se puede, y que me va a provocar un incendio por la conexión del agua con la electricidad que se duplica, la ley manda que hay una garantía de 5 años. Entonces yo estaría renunciando a esa garantía de 5 porque me están poniendo en un contrato 1 año. Y la ley también señala que hay una garantía de 10 años en la compra de un inmueble cuando ese inmueble está afectado de daños estructurales. ¿Cuáles son los daños estructurales, Rey? Puede ser un vicio de construcción, puede ser la pared principal de tu casa que tenga erosión, que tenga lo que llaman cucarachas, que son grietas que se le arman, y eso ponga entredicho la longevidad o el uso de tu apartamento. Fíjate, pero todo eso que tú estás 5, diciendo, 10 y 1, sí, sí, la constructora te ponen a firmar un contrato por 1 año. Entonces, tú sabes que eso es una cláusula abusiva. Claro. Y está pasando algo, Rey. Tú le aconsejas a los clientes que lean el contrato, pero hay un elemento que nadie controla, que es el elemento emoción. Fíjate que tú le dices, mira, si haces ese contrato y lo firman en esas condiciones, pero la constructora no me va a vender. ¿Quién dijo que no te va a vender la constructora? Hay diferentes empresas que son transparentes, que no operan de esa manera, y te invito a que antes de comprar un apartamento, revise el historial constructivo de la entidad que te está vendiendo, Rey. Tú sabes que eso, y déjame decirte algo en ese mismo sentido, Paulino, porque es importante todos los elementos que estás compartiendo, pero hay que aquí hacer un llamado a la atención de la actitud del dominicano de reclamar sus derechos utilizando las vías correspondientes y no temer a utilizar, por ejemplo, en este caso, como tú muy bien indicas, un abogado. Es decir, me llega un contrato, usted no está comprando casas todos los días. A lo mejor usted va a comprar, a lo mejor si tiene suerte, una casa en su vida. Entonces, algo tan importante como eso, déjese asesorar, Claro. permita que un amigo abogado lea el contrato, porque ese elemento emocional que tú dices es al que apelan las constructoras, porque ese es el último apartamento que queda y ya tengo 5 personas que lo quieren. Es decir, comienzan a jugar Claro. y comienzan a manipular. Y hay que firmarlo hoy, porque si no lo firman hoy, hay 2 personas más que lo quieren. Es decir, comienzan a jugar con todo eso. Manipulan los sentimientos. Exactamente. Mira, Rey, entonces, oye bien, pero eso no es lo último. Si tú vas a comprar si tú compras un solar en un residencial, en un proyecto que va a comenzar en X tiempo, tú compras el solar. Ajá. En el contrato que te ponen a firmar, la constructora o la desarrolladora del proyecto te va a cobrar una mensualidad. Oye bien, Rey, te van a entregar el proyecto a 2 años, a 3 años, o el título, te van a cobrar un cobro mensual por la mantenimiento e higiene del espacio. Pero oye bien, el espacio todavía no está habilitado. De verdad. Y te hacen firmar un contrato diciendo que si después de entregado, si pasado el tiempo en que ellos te van a entregar, a los 3 años tú no has construido el apartamento conforme a los términos de ellos, tú vas a pagar, además de la limpieza de los mosquitos, de lo que ellos entienden que sea, tú vas a pagar un mantenimiento por uso de área común que tú no tienes. O sea, oye por dónde va el asunto, Rey. Wow. Entonces, lean el contrato. Señores, gasten $500, gasten 10,000 pesos, que son menos de $200. Búsquense un abogado que sepa de derecho en cuanto a las responsabilidades, que le lea el contrato. Porque hay una cosa, Hasta Rey, que eso no tú pase, puedes ellos no van a mandar ajustar los después. contratos. Dígame, Cintia. Hasta que eso no pase, que cada dominicano que compra, que son muchos, porque aquí se venden muchos proyectos, y cada uno comience a poner los puntos sobre las I, sobre esos contratos, las constructoras seguirán por su cuenta. Eso es así. Y miren una cosa, esos tipos de contratos que tienen la constructora, aunque entre comillas tú lo estás firmando, son contratos de adhesión, que ya lo tienen listo, que tú no lo discutes, porque si tú lo discutieras por sentido común y te lo explicaran, tú no lo firmarías
diciéndote Claro. que donde dice 5 años, tú estás de acuerdo que va a aceptar que dame uno la garantía. No, claro que no. Claro. Donde la ley te da 10 años por vicios estructurales, tú vas a aceptar que solamente es 1 año. No. Entonces esos contratos ya están hechos y están ocultos porque la gente no sabe hasta dónde es perjudicial, sino que cuando llegue el momento de discutir el contrato, Rey, cuando el contrato se va a los tribunales, entonces ahí hay un problema que tú te das cuenta que te engañaron. Entonces, 2 cosas, Rey, para finalizar, que sé que el tiempo apremia. Oye. Finalmente, yo quiero llamar a la atención de la justicia dominicana. Cuando una persona es abusada a través de cláusulas abusivas, que la ley la contempla, que son nulidades, y el tribunal la declara como si nunca existiera, pero eso después de 2 años, de 5 años, eso después de 8 años. Y encima de eso, después de yo litigar 8 años, 5 años, y haberme desprendido de mi ahorro de mi vida que hice trabajando duramente, que me lo vayan a devolver pura y simplemente porque el juez no quiere reconocerme que hubo un daño moral Claro. y sentimental hacia mí, que no lo puedo exteriorizar y que no le puedo decir al juez, porque él no es un psicólogo, ni me va a poner un perito, cómo yo me sentí en el alma mía después de haberme abusado, de ahorrar, de quedarse con mi dinero. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Pura y simplemente dan una sentencia, y eso es lo lamentable, reconociendo que te devuelvan el dinero. Pero ¿qué dinero te van a devolver si el dólar estaba, por ejemplo, al 56 y cuando se termine el proceso el dólar está al 63, al 62? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la proporcionalidad? Entonces, hay muchos factores, recapitulando, envueltos en este asunto. Número 1, no compre por emoción. Búsquese un asesor que lo defienda. Y es Discuta difícil. las cláusulas ocultas, y a los jueces, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es del Consejo del Poder Judicial, que le instruya a los jueces tomar en cuenta, sin necesidad de un análisis psicológico de mi perfil, que fui abusado, de que cuando tú te desprendes de tu dinero y una constructora se hace rica con ese dinero, entonces hay un daño que yo no necesito probarlo, porque el hecho de haber salido el dinero de mi bolsillo y no tenerlo en 3 años, pues entonces es más que suficiente. Y además hay que tener claro algo. Cuando usted tiene un préstamo hipotecario, como mínimo usted está comprometiéndose por 15 años. Mínimo 15, 15 años. 20, Sí, 30 años. Entonces, es algo con lo que Sí. tú te estás casando. Sí. Es decir, tú vas a tener que vivir con esa amargura por no haberte detenido un momento de tener esa compra emocional, reflexionarla, y realmente hay una frase que dice que cuando conviene, viene. Es decir, y hay un buen fluir en las cosas. Y el tema con las constructoras, a lo que más daño le hace, es toda la emoción que uno le pone, porque tú compras tu casa con ilusión, porque por fin vas a poder hacerlo. Entonces es muy terrible cuando utilizan en tu contra esa emocionalidad que Esa tú le ilusión, estás poniendo, esa sí. ilusión que tú le estás poniendo a esa compra. Ese es un daño moral. Pero para eso tenemos a Paulino Duarte, que puede defendernos. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, Paulino. Agarren los teléfonos. Yo conozco el caso de una persona muy cercana que duró en el proceso de compra de su apartamento 4 años. Antes de pandemia comenzó con el proceso de El los pago de los iniciales y todo eso. Sí. Ujú. Yo tengo un caso que hace 17 años compraron el apartamento y no ha podido transferir. Tú dices, ¿cómo es así? O porque la constructora cerró su puerta, le debe una millonada a la renta, y la renta no acepta ninguna operación de ese inmueble que no se transfirió hasta tanto no le liquiden sus impuestos. ¿Qué te parece? Uf, Bien. 17 años. Y él está pagando porque no le toca al dueño No. de esa. Pagando de ese su inmueble, no le préstamo. toca. Óyeme, entonces Wow. finalmente decirle a la gente que están en Punta Cana y Wow. Bávaro, Ajá. que tengan mucho cuidado, porque hay muchas constructoras que se fueron de aquí corriendo porque han estafado a Titiri Mundati y allá se lavaron la cara y siguen con su práctica. Por eso, Rey, todo el que tenga todo el que quiera una información, una orientación y una consulta, que nos contacte al 809-224-4141 o nos busque en las redes sociales @Paulino Duarte o @duarteytejada.com, Duarte y Tejada, y con mucho gusto lo vamos a asesorar.
Rey, Buenísimo. el tiempo se nos fue. Así es. Paulino Duarte, abogado y Maravilloso tema. CEO de la firma de abogados Duarte y Muy Tejada. bueno. Gracias por traernos este tema. Defensa de tus derechos Wow, sí. e inversión contra las constructoras al comprar apartamento. Paulino, un gran abrazo, que tengas un excelente día.